Listo, entonces continuamos con energía gradiente térmico oceánico o en inglés Ocean Thermal Energy Conversion. Para empezar, tenemos que tener en cuenta qué es el gradiente térmico oceánico. Este es la diferencia de temperaturas entre la superficie del mar y las aguas profundas como resultado del grado de penetración del calor solar en el agua del mar. Esto quiere decir que una porción de la radiación solar incidente en el océano es retenida por el agua del mar en las regiones tropicales y entonces esto trae como consecuencia unas temperaturas superficiales promedio durante todo el año de aproximadamente 28 grados centígrados. Por otro lado, el agua profunda y fría, pues ya sabemos, se forma en latitudes más altas y desciende para fluir a lo largo del fondo marino hacia el Ecuador. Aquí cabe resaltar que la capa superficial cálida, que se extiende hasta profundidades de aproximadamente 100 a 200 metros, está separada del agua fría profunda por una termoclina. Entonces, la diferencia de temperatura entre la superficie y la profundidad de 1000 metros varía aproximadamente dentro de 10 a 25 grados centígrados, con mayores diferencias en aguas tropicales. Como podemos ver en la imagen, el color negro va a corresponder a una diferencia de temperatura de más de 24 grados y esta diferencia va disminuyendo a medida que bajamos en la escala de grises. Ahora definamos qué es la OTEC. Como ya vimos, OTEC hace referencia a Ocean Thermal Energy Conversion, que en español es conversión de energía térmica oceánica. Como tal, OTEC genera electricidad indirectamente a partir de la energía solar al aprovechar la diferencia de temperatura entre la superficie calentada, la cual pues ya sabemos es calentada por el sol, y las aguas profundas más frías. Cabe recalcar que la diferencia de temperatura del agua establece los límites del rendimiento de los ciclos de potencia OTEC. Asimismo, se necesita un diferencial de aproximadamente 20 grados centígrados para mantener el funcionamiento viable de una instalación OTEC. Y bueno, dentro de las principales tecnologías que ofrece OTEC se encuentra el ciclo abierto, el ciclo cerrado, el ciclo Kalina y el ciclo híbrido, que se diferencian principalmente por el fluido que utilizan y su eficiencia en cuanto a la generación de electricidad, entre otras cosas que veremos ahorita. Bueno, ahora algunos determinantes. Dado que OTEC explota la energía solar renovable, los costos recurrentes para generar pues, energía eléctrica son mínimos. Sin embargo, los costos de capital de los sistemas OTEC por kilovatio de capacidad de generación son muy altos, ya que se necesitan grandes tuberías e intercambiadores de calor para producir cantidades relativamente moderadas de electricidad. Y entonces, ¿qué sucede? Estos altos costos fijos van a dominar la economía de OTEC en la medida en que actualmente no puede competir con los sistemas de energía convencionales, que vendrían siendo los de combustibles fósiles. Sin embargo, pues se han venido desarrollando subproductos de OTEC, como lo son el agua dulce, aire acondicionado y maricultura, em, pues que estos podrían compensar esos altos costos de la generación de electricidad al proveer también otros productos, siendo también más amigable con el bolsillo de las personas. Bueno, ahora, ¿cómo funciona la tecnología OTEC en general? Básicamente, los OTEC funcionan como motores de calor cíclico y ahora nos preguntamos cómo funciona un motor de calor cíclico. Bueno, esencialmente, como ustedes pueden ver en la imagen, estas máquinas funcionan a base de calor. El agua que está reposando sobre una fuente de calor va a ser evaporada y este vapor va a fluir por un cilindro aumentando su volumen y por ende moviendo el pistón. Y de esta manera pues va a generar un movimiento y una producción de energía, que en este caso es de electricidad. En cuanto a los sistemas OTEC, estos reciben energía térmica a través de la transferencia de calor del agua de mar superficial, que como sabemos es calentada por el sol, y transforman una parte de esta energía en energía eléctrica. Aquí cabe recalcar que por la segunda ley de la termodinámica,
no va a haber una completa conversión de energía térmica en electricidad porque va a haber una parte que se va a ir en forma de calor. Em, en sí, la eficiencia de OTEC es baja, es decir que según el ciclo de Carnot, que mide la eficiencia de un motor térmico ideal, los OTEC presentan únicamente una eficiencia que va dentro del 6 al 8%, por lo que evidentemente los ciclos de energía de vapor de combustión de última generación, pues que aprovechan fuentes de energía más altas, van a ser capaces de convertir aproximadamente más del 60% de energía térmica en electricidad. Y pues como vemos, OTEC, en el caso de estas tecnologías, más del 90% de la energía térmica extraída de la superficie del océano, pues va a ser desperdiciada. Em, por lo tanto, ¿qué se puede concluir en este aspecto? Pues que se requieren grandes intercambiadores de calor y también caudales de agua de mar para producir pues cantidades relativamente pequeñas de electricidad. Bueno, y entonces, ¿por qué utilizar OTEC? Ya que tiene estas desventajas. Bueno, a pesar de su ineficiencia un poco notable, OTEC, a diferencia de los sistemas convencionales de energía fósil, utiliza un recurso renovable y asimismo representa una amenaza mínima para el medio ambiente. De hecho, este podría generar beneficios ambientales, como lo son la reducción de las emisiones de CO2 de gases de efecto invernadero, una absorción mejorada de CO2 atmosférico por organismos marinos de agua profunda rica en nutrientes, una preservación de los corales y asimismo una disminución en la probabilidad de los huracanes al limitar el aumento de la temperatura en la superficie del océano a través de la extracción de energía y pues la subida artificial de las aguas profundas. Listo, entonces vamos a empezar con el ciclo cerrado OTEC. Como pueden observar, este es un diagrama esquemático de un sistema OTEC de ciclo cerrado. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, el fluido de trabajo se va a vaporizar por transferencia de calor del agua de mar cálida en el evaporador. Luego, el vapor se expande a través del turbogenerador y se va a condensar por transferencia de calor al agua de mar fría en el condensador. La electricidad se va a generar cuando este gas se expande para bajar la presión a través de la turbina. Aquí cabe recalcar que el calor latente se transfiere el vapor de agua de mar fría en el condensador y el líquido resultante pues se va a presurizar en una bomba para repetir el ciclo. Sin embargo, ahora se deben estar preguntando cuáles son esos fluidos con los que se trabaja el ciclo cerrado OTEC. Bueno, pues primero es importante seleccionar un fluido de trabajo que sufrirá los cambios de fase deseados, pues en las temperaturas establecidas por la superficie y el agua de mar profunda. Hay varias sustancias que podrían cumplir con este requisito, pero también se deben tener en cuenta otros factores, como lo son el costo y la disponibilidad, la compatibilidad con los materiales del sistema y por último la toxicidad y peligro ambiental. Si tenemos en cuenta esto, entonces los principales fluidos de trabajo candidatos para aplicaciones OTEC de este ciclo cerrado vendrían siendo el amoníaco y varios refrigerantes de fluorocarbono. Pero su principal desventaja es el peligro ambiental que representan las fugas, pues sabemos que el amoníaco es tóxico en concentraciones moderadas y además están prohibidos ciertos fluorocarbonos porque agotan el ozono estratosférico. Bueno, entonces, viendo que el ciclo cerrado podría tener estas problemáticas, se ideó una variante como tal de este ciclo. Mientras que los sistemas OTEC de ciclo cerrado usan un fluido de trabajo puro, el ciclo Kalina emplea una mezcla tanto de amoníaco como agua con ciertas proporciones variables en diferentes puntos del sistema. La ventaja de esta mezcla o de alguna otra mezcla binaria es que a una presión dada pues se va a poder producir una evaporación o condensación en un rango de temperaturas. Y pues
a diferencia de un fluido puro, esto no sucedería porque este pues cambia de fase a una temperatura constante. Este grado como tal adicional de libertad va a permitir reducir las irreversibilidades relacionadas con la transferencia de calor en el evaporador y también en el condensador, pues siendo un poco más responsable con los ecosistemas y pues por ende con la Tierra. Pero bueno, como ya sabemos, todo tiene un costo y aunque mejore la eficiencia, el ciclo Kalina requiere de un capital adicional, ya que impone mayores demandas tanto al evaporador y al condensador. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mejora de la eficiencia requerirá una combinación de coeficientes de transferencia de calor más altos, más superficie de transferencia de calor y mayores tasas de flujo de agua de mar, por lo que se requieren también en este caso más análisis y pruebas adicionales para confirmar si este ciclo de Kalina podría ser una alternativa viable o no. Bueno, ahora veamos el ciclo abierto OTEC. Este es el diagrama del ciclo y los pasos del funcionamiento del mismo son los siguientes. Entonces, primero ocurre una evaporación instantánea del agua de mar cálida en un vacío parcial. Después va a ocurrir una expansión del vapor a través de una turbina para generar energía. Posteriormente, pues se va a condensar el vapor por una transferencia de calor por contacto directo al agua de mar fría. Y por último, hay una compresión y descarga del condensado y cualquier gas residual, pues que no es condensable. Aquí cabe recalcar que a menos de que el agua dulce sea un subproducto como tal deseado, el ciclo abierto OTEC va a evitar la necesidad de tener intercambiadores de calor de superficie. Y algunos se deben estar preguntando por qué este se llama ciclo abierto, a diferencia del ciclo cerrado. Y pues este viene del hecho de que el fluido de trabajo, en este caso vapor, se descarga después de un solo paso y tiene diferentes estados termodinámicos iniciales y finales. Pues, por lo tanto, esta ruta de flujo y el proceso están de una forma abierta y de ahí viene su nombre. Listo, entonces, como toda tecnología, cada una cuenta con ciertas ventajas y desventajas. Para el ciclo abierto OTEC, dentro de las ventajas se encuentra que este elimina intercambiadores de calor costosos a costa de las bajas presiones del sistema y asimismo pues tiene la capacidad de producción de agua dulce potable que vendría siendo uno de esos subproductos que se ofrece junto con la electricidad, como ya lo había mencionado anteriormente. Y en cuanto a las desventajas, la operación del vacío parcial hace que el sistema sea vulnerable a las fugas del aire y por ende podría promover la evolución de ciertos gases no condensables disueltos en el agua de mar. Y de igual forma, debido a la baja densidad de vapor, los caudales volumétricos son muy altos por unidad de electricidad generada, por lo que en este caso se necesitan componentes grandes para acomodar estos caudales. Listo. Ya conociendo cómo funcionan ambos ciclos, tanto el cerrado como el abierto, los ingenieros idearon un ciclo híbrido. Y estos ciclos van a combinar las capacidades de producción de agua potable del ciclo abierto OTEC con las grandes capacidades de generación de electricidad que ofrece el ciclo cerrado. Por lo tanto, este ciclo podría llamar un poco más la atención en el mercado. Pero bueno, veamos un poco cómo funciona. Se sabe que en los ciclos híbridos la electricidad se va a generar de la forma en que se hace dentro de un sistema de ciclo cerrado. Asimismo, las descargas de agua cálida del mar del ciclo cerrado se evaporan instantáneamente de forma similar a un sistema OTEC de ciclo abierto y se enfría con una descarga de agua fría. Y como pues ya lo había mencionado, se va a producir, o sea, hay la posibilidad de producir agua dulce potable. Listo. En cuanto a las ventajas y desventajas, como ventajas tenemos que
El vapor se utiliza como medio de transferencia de calor intermedio entre el agua de mar tibia y el amoníaco, por lo que el potencial como tal de bioincrustación en el evaporador de amoníaco se va a reducir significativamente. Asimismo, otra ventaja relacionada con la producción de agua dulce es que la condensación se produce a presiones más altas que en un condensador OTEC de ciclo abierto, pues debido a la eliminación de la turbina del camino del flujo de vapor, generando algunos pues ahorros en la cantidad de energía utilizada para eliminar los gases no condensables del sistema. Y ahora al mirar sus desventajas, vemos que la producción de agua y la generación de energía están relacionadas. Por lo tanto, los cambios o problemas que ocurren en uno de ellos va a afectar al otro. Aquí esta es una gran desventaja. Además, existe el riesgo de que el agua potable pueda estar contaminada por una fuga de amoníaco. Por lo tanto, pues estas dos desventajas, como vemos, son bastante preocupantes. Y debido a esto, se ha propuesto un ciclo híbrido alternativo que van a incluir componentes de producción de agua y de energía desacoplados, pues para evitar estas desventajas evidentes. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las consideraciones ambientales. Se sabe que en condiciones normales los únicos efluentes van a ser las descargas de agua de mar mixtas y los gases disueltos que salen de la solución cuando se despresuriza el agua de mar. Estas especies desgasificadas no representan en general ningún peligro, pues como ya sabemos, a excepción del CO2, que es un gas de efecto invernadero y puede afectar el clima global. Sin embargo, los sistemas OTEC liberan más o menos 1 o 2 órdenes de magnitud menos de CO2 que las plantas de energía de combustibles fósiles comparables, por lo que sigue siendo una mejor opción. Asimismo, hay que tener en cuenta que las descargas de agua de mar mixtas de OTEC, además de estar a una temperatura más baja que la superficie del mar, estas tienen altas concentraciones de nutrientes traídas de las aguas profundas, así como una salinidad distinta. En este caso, la liberación del agua al océano pues se debe realizar de una manera que minimice los cambios en la biota de la capa mixta del océano, evitando estos desórdenes de temperatura o demás. Y ciertos estudios hechos en Hawái pues han dicho o sugieren que la descarga a profundidades de 50 a 100 metros es suficiente para garantizar un impacto mínimo en el medio ambiente oceánico. Sin embargo, hay que volver a hacer otros estudios para el caso de los océanos de Colombia, los mares de Colombia. Y también las aguas ricas en nutrientes podrían utilizarse para mantener la maricultura en mar abierto. Listo. Ya después de hablarles sobre esta nueva tecnología, ahora consideremos la parte económica, es decir, la de los costos, que también es bastante importante. Entonces, los estudios que se han hecho hasta ahora sobre la viabilidad económica de los sistemas OTEC aún presentan una falta de datos confiables en cuanto a los costos. ¿Y esto por qué? Pues porque la comercialización de la tecnología es poco probable hasta que una planta a gran escala se construya y opere continuamente durante un periodo prolongado. Para de esta manera proporcionar estos datos sobre costos y también sobre gastos de mantenimiento. A pesar de estas incertidumbres, igual los costos iniciales para los componentes del sistema van a ser muy altos. Las pequeñas plantas flotantes terrestres o cercanas a la costa que van dentro del rango de 1 a 10 megavoltios pueden requerir gastos que van entre 10.000 a 20.000 dólares por kilovoltio, mientras que las plantas flotantes más grandes, que van en un rango de 50 a 100 megavoltios, van a costar alrededor de 5.000 dólares por kilovoltio, siendo más costoso en ambos casos que las energías de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué se plantea?
Bueno, pues para mejorar la economía de las centrales eléctricas OTEC, como ya vemos, se han propuesto varias iniciativas basadas en subproductos OTEC comercializables. Entre estos encontramos el agua dulce, ya que el condensado de los sistemas OTEC de ciclo abierto e híbrido es agua desalinizada, y esta vendría siendo adecuada para el consumo humano y usos agrícolas, por lo que esta agua fresca ayuda a compensar el alto costo de la electricidad producida por el sistema. También se encuentra el aire acondicionado y la refrigeración como subproducto del agua fría y profunda del mar, pudiendo mantener así espacios fríos de almacenamiento y proporcionar aire acondicionado. Asimismo, OTEC ofrece una posibilidad de maricultura, ya que las aguas profundas que se utilizan en esta tecnología son ricas en nutrientes y también se ha visto que son bajos en patógenos, lo cual proporciona un medio excelente para el cultivo de organismos marinos. El agua de mar fría también sirve para la agricultura, por lo que si se entierra una serie de tuberías de agua fría en el suelo cerca de la superficie, pues se crearán condiciones de crecimiento en climas fríos que no se encuentran en ambientes tropicales, permitiendo de esta manera sembrar cultivos de otras zonas latitudinales. Y por último, el almacenamiento de energía se ha considerado como una alternativa, ya que este permitiría la exportación de energía OTEC a regiones industrializadas que están fuera de los trópicos. Bueno, entonces, en resumen, vemos que OTEC es una muy buena alternativa de generación de energía, teniendo en cuenta que actualmente hay preocupaciones por el aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2 y el consiguiente calentamiento global. Por estas razones y otras que ya fueron explicadas a lo largo de la presentación, es que OTEC es una tecnología atractiva para la producción de energía en el siglo XXI. Aquí podríamos ver una planta OTEC donde presta servicio de desalinización como subproducto y asimismo sistemas de enfriamiento o aire acondicionado. Más o menos esta sería la idea de una planta que estaría cerca a la costa. Em, bueno, todos estos trabajos o todas estas plantaciones que hice anteriormente han sido enfocadas más que todo en Hawái y también en Japón. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta a Colombia. Entonces, bueno, en Colombia, ¿qué es lo que sucede? Primero, hay que tener en cuenta que entre los trópicos de Cáncer y Capricornio existe una diferencia de temperatura de más o menos 20 grados centígrados entre las aguas superficiales y las profundas, lo cual esto es favorable para trabajar una energía térmica oceánica. Además, según estudios, cabe resaltar que los lugares donde se pueden aprovechar los gradientes térmicos son donde la plataforma continental es muy empinada, es decir, que esta presenta profundidades de más de 1 kilómetro a pocos kilómetros de la costa. Y bueno, en Colombia hay solo dos regiones con estas características geográficas y una alta demanda de energía, que serían Santa Marta y la isla de San Andrés. Por un lado, Santa Marta está bien conectada a la red y por esto OTEC, al ser costoso, pues no sería una opción viable en el mercado de energía hidroeléctrica. Y por el otro lado está la isla de San Andrés, que además de tener una ubicación prometedora, esta no está conectada a la red y su suministro de energía se basa principalmente en combustibles fósiles, siendo un lugar muy adecuado para la tecnología OTEC. Sin embargo, la profundidad requerida para la diferencia de temperatura de 20 grados centígrados necesario para OTEC varía en este sitio con las variaciones anuales, pero esta siempre se encuentra en profundidades inferiores a 700 metros. Y bueno, esto es bueno, ya que la tubería podría ser un poco más corta o asimismo la eficiencia térmica podría ser mayor. Asimismo, la isla podría beneficiarse de un proyecto OTEC, ya que podría recibir agua de mar fría
como aire acondicionado y desalinización térmica, como los subproductos em, que OTEC puede ofrecer además de la electricidad. Y de esta manera se podrían aplicar programas de eficiencia energética. Bueno, ya para terminar, vemos que el potencial de energía azul en Colombia es bastante alto. Sin embargo, hasta ahora se están haciendo los estudios adecuados para poder en un futuro pensar en implementarlo. Em, Como tal, Colombia tiene un mayor potencial en el Caribe para energías renovables azules. Ya vimos que en el Caribe la energía por gradiente salino tiene también un gran potencial. En el Pacífico, la energía por mareas y por olas son las que tienen mayor potencial. Y como les acabé de mencionar, en la región insular, San Andrés es el lugar donde la energía geotérmica, la energía por gradiente térmico, podría ser la más viable. Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos atentos a sugerencias, comentarios y preguntas. Esperamos les haya gustado nuestra charla.